Perfecto. Pues buenos días a todos. Mi nombre es Agustí y hoy tenemos el inmenso placer de tener a Carlos Martínez aquí, que es Chief Information Officer del grupo Adecua, para hablarnos sobre un tema creo que es de importancia y que a veces no se le da suficiente importancia, que es el tema de la ciberseguridad. Así que, Carlos, ahora mismo te daré paso, pero antes voy a hacer una breve introducción sobre exactamente qué es el programa Impulsa Tech y cuál es el objetivo, básicamente. Entonces, un poco, ¿qué es Impulsa Tech? ¿No? Os podéis preguntar por qué estáis en este webinar. Impulsa Tech se enmarca dentro de una asociación empresarial que es Smart Tech Cluster, que es un clúster tecnológico del cual Adecua, la empresa del webinar de hoy, forma parte, que el objetivo nuestro es impulsar la transformación digital, desde las pequeñas, medianas, hasta incluso grandes empresas, universidades y centros tecnológicos. Concretamente, nos enmarcamos en un clúster que actualmente tiene más de 170 empresas tecnológicas que forman parte y que al final nosotros somos un punto de referencia en innovación y colaboración. Entonces, básicamente, servicios que desde el programa Impulsatec ofrecemos, pues desde, obviamente, jornadas de sensibilización, como la de hoy, pero también ofrecemos servicios gratuitos de diagnósticos de madurez digital para identificar en qué punto se encuentra una pyme, una empresa española en su camino, en su never-ending path de la transformación digital. Os podemos resolver cualquier tipo de consulta sobre cualquier tipo de programa, ya sea desde una ayuda estatal, una ayuda para un proyecto europeo, hasta incluso el tema del que digital, ¿vale? Y yo creo que lo más interesante quizás es que os podemos poner en contacto con asesores tecnológicos que os pueden dar de la mano y básicamente ayudaros en todo el proceso de adecuación de tecnología en vuestras empresas. ¿Vale? Tal y como comentaba, este es una introducción muy breve. Yo soy Agustí Padrós, tal y como comentaba anteriormente, Innovation Project Manager aquí de Smart Tech Cluster. Y bienvenidos al webinar de hoy de Ciberseguridad al Día, la aportación de la IA. Yo voy a dejar de compartir ya y voy a dejar que Carlos Martínez se presente. Carlos, todo tuyo. Hola, buenos días. Soy Carlos, soy el CEO del grupo Adecua. Adecua es un grupo de empresas. Una de ellas es la operadora Anchanet, somos una telefónica en pequeñito. Y nada, hoy tengo el placer de presentaros, bueno, daros unas pequeñas explicaciones de la importancia de la ciberseguridad y la aplicación de la IA en la misma. Voy a compartir pantalla, a ver si soy capaz. Vale, creo que se está viendo. ¿Sí? Perfecto. ¿Lo vemos ya, Agustín? Vale. Pues como decía, hoy vamos a hablar un poquito de ciberseguridad y la aportación que tiene a la misma la inteligencia artificial. Vale, como hemos dicho antes, ya me ha presentado Agustí. Bueno, soy el responsable de varias cosas dentro del grupo. Una de ellas es el responsable de seguridad y por razones obvias. Y nada, y nos centramos ya en... Lo primero que vamos a hablar es la importancia de la ciberseguridad. Porque muy a desgracia, muy a mi pesar, la ciberseguridad no se le da en las empresas, no se le da la importancia que debería dárseles. Hay gente que está concienciada, pero mucha otra gente no está concienciada y lo ve solo como un gasto. Entonces, vamos a explicar un poquito por qué es importante la ciberseguridad y por qué se le debe dar importancia, por qué se debe invertir en ella en las empresas. La ciberseguridad no es más que un campo de la tecnología. Bueno, cada vez está más digitalizado y este campo garantiza la continuidad y la seguridad de las operaciones. ¿Vale? Es importante para que no pase nada, es decir, nosotros debemos invertir en seguridad, debemos trabajar para que todo siga funcionando como si no pasara nada. Este es un concepto que a veces la gente se queda parada, pero es así. Ostras, nos gastamos un dinero en un firewall, un dinero en unas protecciones endpoint. Hostia, lo voy a dar de baja porque es que no pasa nada, precisamente, está ahí para que no pase nada. Y este concepto a veces cuesta de transmitir a las empresas. Ahora voy a destacar unos cuantos motivos por los cuales es importante. La primera, la protección de datos sensibles. El otro día me pasaron la lista de asistentes al webinar
y algunos trabajan con datos médicos o con datos de nivel 1, datos muy sensibles, que la Agencia de Protección de Datos, en caso de que haya una brecha de seguridad o en caso de que tengamos un problema y pueda haber una denuncia encima de todo lo que podemos sufrir, pues nos van a mirar, nos van a ver si realmente lo teníamos todo acorde al tipo de datos que estamos tratando, ¿vale? Pensad que con el aumento de almacenamiento que todas las empresas, bien sea en la nube o bien sea en local, de datos, cada vez se almacenan más datos. La ciberseguridad es esencial para garantizar la seguridad de los datos y que no se filtren, no vayan a la deep web, no, de golpe y por razón no nos encontremos con nuestros datos por ahí en la red. Lo segundo, la infraestructura crítica. Ya no a nivel de nuestras empresas, sino a nivel gubernamental o de país. Hay infraestructuras, red de aguas, red de electricidad, todo esto dependen de sistemas seguros. Cada vez más, a lo largo sobre todo en los últimos tiempos, hay un gran volumen de ataques a infraestructuras críticas, porque son infraestructuras que padece todo el mundo. Si atacamos a la red eléctrica, si nos quedamos sin luz en nuestras casas, en nuestras empresas, el impacto es muy grande, muy, muy, muy grande. Entonces, lo que buscan los hackers, no me gusta utilizar esta palabra, pero bueno, lo que buscan los malos es tener el mayor impacto posible para tener repercusión y así tener una contraprestación. No solo hay robos de datos, no solo hay secuestro de los mismos y se piden, esto lo hablaremos ahora adelante, sino que hay ataques a infraestructuras que tienen un gran impacto. ¿Para qué? Para generar un nombre del grupo que ha atacado y luego valerse de esa reputación. Que esto ahora lo veremos al contrario. Tercer punto, el impacto económico. Tengo una de las slides preparadas con el coste medio de lo que nos cuesta un ataque, del impacto económico que tienen las empresas un ataque, depende de qué tipo. Pensad que nosotros nos hemos visto en situaciones y en tesituras muy complejas, muy, 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 muy complejas, hasta el punto de que empresas nos han llegado a decir, si esto no lo podemos recuperar de alguna manera, cerramos, tal cual. Seguramente alguno de los asistentes también se lo plantea aquí, de, ostras, si yo lo perdiera todo, si no tengo unas medidas de contingencia, no tengo unos planes de recovery y demás, un disaster recovery plan, lo pierdo todo. Y es así, pensadlo, estoy siendo duro, pero es que realmente es así. Muchas veces no somos conscientes de las consecuencias que podría tener un ataque a nuestra infraestructura. Y es súper importante tener esto claro y prepararnos para ello. Luego, el siguiente punto, la confianza del consumidor, que es lo que hablaba, lo que he dicho antes. La confianza, las empresas se basan en confianza. Las personas compramos en las empresas o tenemos relaciones con empresas porque nos generan una confianza. La confianza es básica. El otro día lo hablaba con un amigo, le pasé un enlace. Es una empresa en Silicon Valley, valía, no recuerdo, pero era una burrada, como estaba valorada como en 53.000 millones de dólares o 60.000 millones de dólares. Pues esta empresa estaba muy bien valorada, trabajaba con un tema de ADN y sufrió un ciberataque. Ostras, bueno, está dentro de lo normal, ¿no? La han atacado la empresa y tal. Bueno, pues esa empresa perdió la confianza de los consumidores y esa empresa ha pasado a valer cero. Ha pasado a valer cero. Una empresa que valía, no sé si eran 53.000 o 60.000 millones de dólares. Era una startup que trabajaba con ADN, tenía un producto innovador, la gente confiaba en ella hasta que dejó de hacerlo. La confianza es básica en todos los aspectos, no solo en ciberseguridad. Luego, el quinto aspecto en tema de ciberseguridad, el cumplimiento legal. Hay mucha normativa, hay muchísimas cosas en España. Hay una ley, que es ley, no es ninguna normativa ISO, como por ejemplo la ISO de la 9001 o la 21.000. No. Hay una ley en España mediante la cual se llama el Esquema Nacional de Seguridad, mediante la cual cualquier empresa pública o cualquier empresa privada que dé servicios a empresa pública debe estar certificada en el Esquema Nacional de Seguridad. Y por desgracia esto muy poquitas empresas lo cumplen en Estado Nacional, muy poquitas.
Dentro de esta ley hay 3 niveles, bajo, medio y alto. Obviamente el alto es mucho más difícil de sacar y tienes que cumplir una serie de medidas más estrictas que no el bajo. Pero las empresas, insisto, todas las empresas públicas o empresas privadas que den servicio a empresa pública están en obligación de cumplir, de estar certificadas en el Esquema Nacional de Seguridad, que para eso está. Para la MET está la GRPD, lo que antiguamente era la LOPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, y a nivel europeo es la GRPD o GPDR. Y nada, y lo último, por lo cual es importante la ciberseguridad, es la evolución de las amenazas. Constantemente están evolucionando las amenazas. Entonces tenemos que estar preparados porque nos van a atacar aquello que desconocemos. Antiguamente existía lo que llamamos como antivirus, que lo instalamos en nuestro ordenador y ya estamos protegidos, que yo tenía una base de firmas que se actualizaba una vez a la semana o una vez al día los mejores, pero bueno, aquello ya pasó a la historia, que yo simplemente te protegía de aquello que conocemos, no de aquello que desconocemos. Bien, la siguiente diapositiva es un gráfico. Aquí. ¿A quién se ataca? Aquí os pongo un gráfico de la diferencia, la media semanal de ataques, la diferencia entre 2022 y 2023. Como vemos, donde más se ataca es en la educación y luego a gobiernos. Posiblemente todos los asistentes a este webinar podáis englobaros en alguno de estos campos de la gráfica. Como veis, son muchísimos ataques y dependiendo de dónde estés englobado, hay un crecimiento o un decrecimiento, porque esto no siempre se ataca a los mismos. Es decir, esto fluctúa. Hay tendencias de ataque, que esto ahora lo trataremos cuando lleguemos a la inteligencia artificial. Pero uno que esté ahora, por ejemplo, en la gráfica, que sea una empresa que venda hardware o software, puede decir, bueno, somos de los menos atacados. Esto no tiene por qué ser así. Esto mañana puedes estar, mañana, es decir, o puedes empezar a crecer en el gráfico del año que viene, puedes estar en el top. No os fiéis de, hostia, yo soy de los menos atacados, a mí yo me englobo en, no me van a atacar. No tiene por qué. Esto simplemente lo pongo porque es la diferencia en ciberataques que en 2022-2023. Pero no significa que los que estén abajo no vayan a ser atacados. Bien, siguiente slide. IoT está muy de moda todo el Internet de las cosas, las bombillas, los enchufes y todas las cositas estas que nos gustan y controlamos desde el móvil y demás. Como veis, el crecimiento que está teniendo es brutal. No tengo el dato de 2023, por eso no lo he podido poner, pero tened en cuenta prácticamente que se doblaba por lo que estuve leyendo. Pero no tenía una gráfica con el dato de 2023, por eso no os la he puesto. Pensad una cosa. Nosotros, pongo un ejemplo, tonto. Podemos ir al IKEA y comprar unas bombillas inteligentes, ¿vale? Pero nadie se plantea que eso puede tener una brecha de seguridad. Pues una bombilla, ¿no? ¿Qué van a hacer una bombilla? Bueno, pues normalmente las pasarelas que tienen a las que se conectan estas bombillas están en la red de nuestra casa. La red de nuestra casa está la pasarela esta de los cacharritos estos, está en la misma red que nuestro ordenador. Ostras, y si esto tiene una brecha, porque normalmente además lo dejamos con las credenciales por defecto, el admin o el admin 1234, esto que viene, porque claro, esto gestiona las bombillas, ¿qué van a hacer aquí, no? Pues, ostras, os sorprenderíais casos que hemos visto de que a través de pasarelas y del Internet de las cosas que se ponen en casa han accedido a la máquina, porque además nuestra máquina, claro, yo estoy en mi casa, ¿quién va a acceder a mi casa, no? Pues bueno, a través de brechas de seguridad que puedan tener estas cosas del Internet de las cosas, perdón, valga la redundancia, se han hecho auténticos desastres. Vale. La siguiente slide es sobre el coste medio, lo que hablábamos antes, el coste medio de un ataque, de una brecha de seguridad. Aquí son datos que proporcionó IBM y el importe medio es de más de 4 millones de dólares en 2021 y casi 4 millones y medio en 2022. Vemos una fluctuación, vemos que bajó en 2017 y luego durante la pandemia, ¿vale? Y como dato importante, el phishing representó el 16% de los vectores de ataque. Y los que estaban afectados por phishing, el coste medio llegaba prácticamente a los 5 millones de dólares. Es curioso.
Y luego otra cosa súper importante que ahora lo comentaremos, las brechas causadas por credenciales. No sé si os habéis fijado, pero una de las últimas certificaciones que yo me he sacado a nivel personal es un tema de identidad digital, de que nos aseguremos de que realmente quien inicia sesión en nuestra máquina es quien dice iniciar sesión y no estemos delante de una suplantación de identidad, porque es un tema crítico y que nos ahorraría muchísimos dolores de cabeza. Pero bueno, ahora lo comentaremos. Vista la parte de ciberseguridad, introducimos ya la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Vale? Como he dicho antes, un campo de la tecnología que implica el desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que antes realizaba una persona, pero que ahora, después de los entrenamientos y después de la disposición de datos, es capaz de hacerlo una inteligencia artificial. ¿Vale? Esto es lo que es la IA. No es más que algo que es capaz de aprender y actuar frente a lo que ha aprendido y frente a los datos que tiene. ¿Vale? Las características clave. He puesto 4. El primero de ellos, por razones obvias, es el aprendizaje automático, que es el machine learning. Una inteligencia artificial es capaz de aprender. Una inteligencia artificial, perdón, se nutre de datos, de grandes cantidades de datos, y es capaz de aprender en base a los datos que tiene y no tiene por qué ser programada ella es capaz de aprender en base a los patrones, mediante unos algoritmos, aprenden esos patrones y son capaces de trabajar con nuevos datos en base a los datos que tienen y que han aprendido. ¿Vale? Segundo punto, el procesamiento del lenguaje natural. Esto no es bien aplicado a la ciberseguridad, pero sí forma parte y es una de las patas muy importantes de la IA, que hasta ahora teníamos el Alexa, teníamos el Siri y tal, y era todo como muy, o estos asistentes, eran todo como muy, oye Siri, pon la canción tal, tal, tal. No, ahora ya si habéis trabajado con inteligencias artificiales, perdonad que me ha saltado el Siri. Cosas del directo. Cosas del directo, he llamado al Siri y me ha saltado. Como decía, ahora ya más allá de los pequeños asistentes que teníamos, la inteligencia artificial ya es capaz de interpretarnos con un lenguaje muchísimo más natural. Y eso no es posible más que por la cantidad de datos que tiene, la cantidad de conversaciones que ha escuchado y en base a ello se ha adaptado, ha aprendido cómo nos referimos nosotros a las cosas, cómo hablamos con naturalidad, cómo hablamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y es capaz entonces de interpretar cuando nosotros queremos decir una cosa u otra. El cuarto punto, la automatización inteligente. Esta es una de las cosas más importantes, porque podemos automatizar y hacer que la inteligencia artificial tome decisiones. Esto es un tema que puede llevar o puede generar controversia, pero está para eso. La inteligencia artificial está para tomar decisiones de forma autónoma, basándose en el aprendizaje que tenga y el análisis de los datos. ¿Vale? Y la última característica clave que yo he puesto aquí es la capacidad predictiva. Volvemos a lo de antes, en base a los datos, en base a los patrones que él tiene, el comportamiento que ha analizado en varios campos, que ahora entraremos en el campo de la ciberseguridad, ella puede predecir tendencias o comportamientos futuros analizando esos datos. ¿Vale? Es un tema crítico que vamos a ver con un poquito más de profundidad y todo lo que ello conlleva, esta toma de decisiones, esta capacidad predictiva y en base a qué. ¿Vale? Pero pensad que son los puntos clave. La inteligencia artificial aprende, se interactúa con nosotros de una forma cada vez más natural, luego toma decisiones y prevé cosas que puedan pasar en base a todo ello. Pasamos de diapositiva y aquí hacemos una comparación entre lo que es la inteligencia artificial y la tecnología tradicional. ¿Por qué la inteligencia artificial? Bien, como hemos dicho antes, la IA se utiliza para identificar patrones que pueden ser en algunos casos muy complejos, mucho.
que esto con la tecnología tradicional o una persona se podría no detectar o tardaríamos muchísimo tiempo en hacerlo. La inteligencia artificial no, es prácticamente instantáneo, porque no duda. Ella está adiestrada, aprende de los datos, hace un análisis, una comparativa prácticamente de forma instantánea y es capaz de actuar en función a lo que ve. Y aquí las características clave de la IA versus la tecnología tradicional es que nosotros hasta ahora, cuando programamos, por ejemplo, un firewall, lo programamos en base a unas reglas. Si vienes de aquí, si vas allí, si eres este, si eres el otro. Entonces se hacía una serie de políticas y el firewall actuaba en consecuencia a según nosotros le habíamos indicado. ¿Vale? Pensad que si nosotros no configurábamos el firewall podía actuar o no. Aquí estamos hablando de que la IA actúa sin que nosotros le hagamos nada. Que ahora veremos, ahora daré una explicación de cómo trabaja esto. ¿Vale? El segundo punto, la flexibilidad. Nosotros, cuando hacíamos una configuración, una serie de políticas, o cumplías eso o no pasabas. Ahora no. Ahora la inteligencia artificial puede hacer excepciones ella misma en base a lo que detecte. Luego, la escalabilidad de los datos. La inteligencia artificial es particularmente eficiente en el manejo de datos. Como he dicho antes, es prácticamente instantáneo. Esto, obviamente, la tecnología tradicional no lo permite. Es un desafío muy grande que no abarca la tecnología tradicional. Cuando escalamos datos según a qué nivel, la inteligencia artificial no tiene rivales en cuanto a la tecnología tradicional que hemos conocido hasta ahora. Y luego el último punto es la capacidad de evolución. No tiene nada que ver cómo evoluciona la inteligencia artificial con la tecnología que teníamos hasta ahora, la tecnología tradicional, porque aquí si tú no actualizabas de forma manual las políticas, si tú no hacías el siguiente, no hacías los cambios, aquí nada cambiaba. Sin embargo, con la IA no tiene nada que ver. Saltamos ya al uso de la IA en la detección de amenazas. Ahora en la siguiente también os pongo una captura de pantalla para que lo veáis. Es clave la IA en el reconocimiento de patrones. ¿Pero por qué? Volvemos al inicio, porque la IA se basa en los datos que tenga. Contra más datos tenga, más inteligente será. Entonces, será capaz de reconocer patrones porque si la IA sabe que en nuestra red, por ejemplo, nadie usa, me lo voy a inventar, nadie usa el Spotify o nadie va al Spotify, cuando llegue algo del Spotify lo analizará y dirá, esto se sale de nuestro patrón, lo dejo pasar, no lo dejo pasar, es una amenaza, no lo es. En función a ello, cuando vea que Spotify no se ha usado nunca, pero llega un trabajador nuevo y habla Spotify, pues posiblemente lo deje pasar porque no es una amenaza, pero se sale del patrón. Como digo, el segundo punto, la identificación de comportamientos anómalos. Significa que este nuevo trabajador, trabajadora que abre Spotify, que hasta ahora nadie había abierto Spotify en esta empresa, ¿es algo malo? Bueno, pues lo identificará y lo categorizará. ¿Vale? ¿Y lo dejará pasar o no? En principio no tiene por qué no dejarlo pasar. Las herramientas. Aquí hay multitud de herramientas, muchísimas. Ahora os daré una serie de tips, de consejos, no más que consejos de las herramientas con las que se pueden trabajar y las más recomendables. ¿Vale? Hay muchos fabricantes que ofrecen inteligencia artificial a nivel de ciberseguridad. ¿Vale? Algunos se basan en patrones de red, es decir, chupan los datos de lo que se mueve por nuestra red, por nuestros switches, nuestros routers. Otros simplemente cogen los datos de nuestro endpoint. El endpoint es la protección que tenemos en nuestros equipos, en nuestros portátiles, en nuestras estaciones de trabajo. Otros se basan de lo que pasa en el cloud. Por ejemplo, tenemos en Google o en Azure o en Amazon. Pero luego los más avanzados cruzan todos estos datos y actúan en función de ello. Vuelvo a repetir y no me canso. Contra más datos tenga la inteligencia artificial, mejor podrá actuar. ¿Vale? Entonces, si cruzamos los datos de los logins que hemos tenido en nuestro portátil
con la actividad de red, con la actividad del cloud, claro, cada vez más tenemos mejores datos y en función a ello la IA podrá tomar mejores decisiones. ¿Vale? Hay algunos fabricantes, como digo, que ya lo trabajan todo esto de forma conjunta. Muchas veces, y esto es así, poderoso caballero de un dinero, contra más pagues, más seguridad tienes. Entonces, a veces nos quedamos en un nivel inferior, no porque no queramos, sino por la inversión que requiere. Esto es así. A veces nos quedamos solo con el firewall que tenemos en la oficina o en nuestra empresa y con una protección endpoint. Luego otros dan un pasito más y ya van al tema de las credenciales, el tema de los logins. Insisto, es súper importante. Y luego ya el último paso es la seguridad en el cloud. Pero bueno, hay más, ¿eh? Os he nombrado 4, pero hay muchísimos más. Y como digo, va en función muchas veces del presupuesto. El siguiente punto, la siguiente diapositiva, perdón, la automatización de respuestas. La IA nos permite unas respuestas rápidas y eficientes y sobre todo para reducir daños. Esto es una captura de pantalla de un cliente nuestro. Bueno, por razones obvias no puedo decir quién es, pero como veis, la IA nos arrojó que se había detectado un malware y tuvo una respuesta automática, que en este caso fue borrar el archivo. ¿Vale? Aún así, por como tenemos nosotros tarada o configurada esta protección, le dejamos llegar hasta cierto punto, no dejamos que llegue más allá. Y la inteligencia artificial lo que ha hecho es borrar el archivo, como podéis ver, pero nos recomienda también isolar el dispositivo, aislarlo el dispositivo, por si es capaz de hacer alguna cosita más. Y esto nos dice, en este caso, nos dice quién ha detectado la amenaza, porque aquí hay varios dispositivos que pueden detectar y hablan entre ellos. Como he dicho antes, en este caso el cliente dispone de un firewall que está conectado a su vez con la seguridad de los endpoints, de los ordenadores, y aquí nos dice pues, que que el endpoint ha detectado un malware, una amenaza con un riesgo medio, y que él solito ha eliminado el archivo, pero aún así recomienda también aislar el dispositivo. Esto es una cosa que ya está, no es algo del futuro, es una tecnología que está y está al alcance de todos. No es una cosa excesivamente cara ni inaccesible para cualquier pyme o cualquier empresa pequeñita. No hace falta ser una gran empresa para disponer de esta tecnología. Como digo, hay niveles, pero esta precisamente que estamos viendo, cualquier empresita, por pequeña que sea, puede disponer de ella. Está a su alcance. Vale, la prevención de ataques futuros. Esto hemos dado una pincelada antes. Modelos predictivos. En función, cuando lleva trabajando la IA, en función de toda esa recopilación de datos, es capaz de establecer modelos predictivos por dónde pueden entrar o no, porque es capaz de analizar la infraestructura que disponemos. El segundo punto es el aprendizaje continuo. Esto lo hemos hablado, continuamente se está nutriendo, no solo de nuestra red. Pensad que cualquier fabricante, cualquiera, podemos hablar yo conozco decenas de fabricantes, no se limita a estudiar o a recopilar datos de nuestra infraestructura. Y esto, si alguien nos dice que no es así, os estará engañando, y soy así de tajante. Precisamente porque, como he dicho, 1000 veces en lo que llamamos de presentación, y lo diré 1000 veces más hasta que acabemos, la IA se basa en datos. Entonces, ¿qué hacen los fabricantes? Nosotros, una vez disponemos de una seguridad basada en inteligencia artificial, estos datos los coge la empresa que gestiona la ciberseguridad, la IA, no la ciberseguridad, la IA. Y estos son compartidos en ella y son usados por todos los clientes. Es decir, por ejemplo, si trabajamos para una petrolera y nosotros tenemos contratado un servicio de una empresa que da servicio pues, a multitud de empresas, a cientos o a miles de empresas. Y hay otra petrolera, por ejemplo, en Italia, que ha sido atacada. Esa inteligencia artificial se dará cuenta de ello y entonces actuará en consecuencia. Verá si los ataques a las petroleras son tendencia o se tratan de un caso aislado. Y en función de ello se pondrá en alerta. Es lo que decía. Nosotros tenemos una petrolera
trabajamos para una petrolera y hay otra petrolera que usa la misma tecnología que nosotros, que ha sido atacada en Italia. Y luego otra en Francia, que también está protegida por la misma inteligencia artificial que nosotros. En el momento que la inteligencia artificial detecta una tendencia, se pone en alerta y es capaz, o debe ser capaz, de activar contramedidas, o medidas, mejor dicho, antes de que nosotros podamos sufrir un ataque. Porque alguien de una empresa parecida a nosotros, hablo de petroleras como podría hablar de químicas, como podría hablar de consultoras de abogados, etcétera, etcétera. Pero pensad que nuestros datos son compartidos la mayoría de veces de forma anónima, pero sí que tiene que coger ciertos puntos para identificar. Es decir, nosotros no va a decir que Carlos Martínez ha sido atacado o la empresa de Carlos Martínez, pero sí que puede ser que digan, ostras, hay una operadora, en nuestro campo de clientes, hay una operadora que ha sido atacada. Una operadora en España, una operadora en Italia, Portugal, Reino Unido, Brasil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces, en función a ello, actuar. ¿Cómo se actúa? Bueno, puede activar o no una serie de bloqueo de puertos o, por ejemplo, si estamos trabajando con algunos puertos abiertos, cosa que no se debe, activar o enviar recomendaciones a los responsables de IT. Envía una advertencia y dice, cuidado porque somos tendencia. El ataque a petroleras o el ataque a consultoras de abogados son tendencia. Entonces se pone en alerta. Esta es la gran maravilla de la inteligencia artificial, que no ha pasado nada, pero está para que no pase nada. Es lo primero que he comentado antes. Aquí pongo dos casos de malware y de phishing, luego expondré dos casos de estudio que han pasado, son casos reales. En este caso, la detección de malware avanzado. Hay una empresa que es Cylance, que utiliza IA para predecir y detener malware que no se ha visto antes. Hay otras maneras de prevenir, que es la confianza cero o la tecnología Zero Trust, que esto quizás lo habréis escuchado. Pero en el caso de Cylance, utiliza la IA para analizar millones de archivos y en función a ello ha detectado o es capaz, o dicen ellos que son capaces, de distinguir entre software benigno y maligno. Bueno, es una tecnología que la venden ellos, que está, yo no la he probado personalmente, pero bueno, que está en el mercado, ¿no? Sería cuestión de probarlo. Yo no os puedo dar mi opinión porque no la he probado, pero sí que la pongo porque sé que está. Luego hay otra, que como hemos visto el phishing, que era que había sido el vector de ataque en el 16% de los ataques de malware. El tema del phishing está a la orden del día, esto lo sabe todo el mundo. Pues Barracuda Sentinel tiene una herramienta de IA que analiza los patrones de correo electrónico y es capaz, o dicen que es capaz, de demostrar y de parar cualquier enlace. Está bien. Esta tampoco la he probado. ¿Por qué no he probado yo estas dos tecnologías? Porque a día de hoy nosotros, o internamente, yo hablo por mí, usamos, como he dicho antes, la confianza cero, ¿vale? El cero trust. Es decir, si aquello no confías en ello, tú como persona no le des. Aún así, trabajamos con herramientas que son capaces de bloquear cualquier clic a un enlace de phishing y demás. Pero bueno, como veis, y cada vez habrá más, empresas se dedican y se utilizan la IA de manera más concreta y más específica. Cylance dice que es capaz de distinguir entre un malware y un goodware, y en este caso Barracuda Sentinel te dicen que con una precisión muy alta, ellos te paran y ya no te dejan pasar los correos electrónicos que son de phishing. Bueno, dicho esto, paso a dos casos prácticos donde la inteligencia artificial ha actuado y ha parado y ha sido capaz de solucionar un problema que tenían. El primero de ellos se ha utilizado la tecnología Dark3, esta sí que la conozco, en un aeropuerto. Como hemos dicho antes, infraestructuras críticas, no solo de nuestra empresa, sino del gobierno, gubernamentales o, en este caso, de transportes. Dark3 en un aeropuerto. Bueno, qué decir que hay una gran cantidad de operaciones que son críticas en un aeropuerto. Bueno, pues, ¿por qué se implantó ya en este caso? Bueno, pues
en este caso la IA de Darktrace, se estableció para monitorizar la red en tiempo real. Recordad antes que he dicho que había gente que se dedicaba a monitorizar la red, lo que pasaba por nuestros switches y por nuestros routers. Pues Darktrace es uno de ellos y esta tecnología aprendió de manera autónoma cómo trabajaban, cuáles eran las operaciones en un día a día en el aeropuerto. Esto no se hizo en un día, aprendió durante un tiempo y era capaz de identificar, y entonces, una vez aprendido, perdón, fue capaz de identificar comportamientos anómalos, ¿vale? ¿Cuál fue el resultado después de implantar esta IA en el aeropuerto? Bueno, pues detectó una serie de dispositivos que estaban transmitiendo datos a una ubicación que no cuadraba. Por ejemplo, nosotros en nuestra red, en nuestra oficina, en nuestra empresa, tenemos internet. Pues como cualquier otro, ¿eh? El aeropuerto no deja de ser una empresa. Bueno, nosotros no sabemos si hay algún dispositivo en nuestra red que está emitiendo a China o está enviando a China una serie de datos. ¿Debe de enviar datos algo de nuestra red a China? Pues probablemente no. Pues esto es justamente lo que detectó la IA de Darktrace. Estaban enviando datos, había una serie de dispositivos infectados o, bueno, infectados sí, o manipulados que eran capaces de enviar datos, tienen acceso a los datos, y eran capaces de enviar esos datos a una ubicación que no debían. Bueno, pues la IA se dio cuenta que eso se salía de los patrones de actividad del aeropuerto y fue capaz de detectarlo y de acabar con ello. El segundo caso es parecido, en este caso es Vectra, esto sí que no lo he probado, Darktrace sí, Vectra no, pero bueno, cuadra perfectamente con lo que quiero exponer y por eso lo he puesto. Esto es una universidad en Estados Unidos. Le preocupaba el movimiento lateral. El movimiento lateral, lo explico, es una vez nosotros estamos dentro de una red, sea de forma legítima o de forma fraudulenta, nosotros podemos movernos de forma lateral. ¿Qué significa de forma lateral? Pues acceso al servidor o acceso a recursos internos. Nos movemos de forma lateral. En las redes se habla del norte-sur, del north-south y del east-west cuando salimos a Internet y cuando estamos dentro de la red. Es decir, nosotros cuando hacemos una actividad y nos vamos a la nube, estamos haciendo un movimiento vertical, nos vamos arriba. Y cuando estamos accediendo a un servidor, a nuestro Active Directory o a nuestro file server, hacemos un movimiento lateral. Bueno, pues en este caso la universidad estaba preocupada por esos movimientos laterales que pudiera haber incluso de dentro de la universidad. ¿Vale? Contactaron con Vectra, implementaron su tecnología y esto utiliza una herramienta para analizar también el tráfico de red, ¿vale? Del mismo modo que Darktrace. Lo único que aquí, en vez de identificar que estaban enviando datos, aquí detectaron una amenaza de equipos que estaban accediendo a donde no debían, ¿vale? Estaban teniendo un comportamiento, claro, dentro de la propia red. Estaban haciendo un reconocimiento interno de la red, ya no accediendo, sino, por ejemplo, un escaneo de puertos, un escaneo de vulnerabilidades. Algunos alumnos o algunos dispositivos, no se especifica, estaban haciendo desde dentro, porque tenían acceso a la red, estaban analizando toda la red y buscando vulnerabilidades en los servidores, en los dispositivos de management, en mil cosas donde podían hacer daño. Entonces la IA detectó estos comportamientos, detectó estos escáneres de puertos, detectó estos análisis y entonces pudieron, en función a esta información que les dio, pudieron tener una respuesta específica para neutralizar esa amenaza antes de que llegase a más. ¿Vale? Como veis, volvemos a donde la IA se basa en datos para tomar decisiones o para exponer una vulnerabilidad. Vale, siguiente slide. Los desafíos de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Ahora vamos a hablar de temas un poquito más complejos, sobre todo aquí. En las tres próximas diapositivas vamos a tratar temas que son, digamos, que dan que pensar.
el primer punto el primer desafío que tiene la ciberseguridad son los falsos positivos. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial pueden generar falsas alertas o pueden pasar por alto cosas que sí que son importantes. Entonces, ¿qué impacto puede tener esto? Pues a una respuesta inadecuada, porque si yo no soy capaz, o en este caso la inteligencia artificial no es capaz de identificar una amenaza real, pues estamos fastidiados, porque nos va a entrar, nos vamos a ver con el problema. Esto es uno de los desafíos más grandes que tiene la inteligencia artificial. Por contra, si me detecta un falso positivo, la inteligencia artificial estará gastando recursos, estará malgastando esos recursos, porque realmente hay hay una amenaza inexistente. El siguiente punto, la complejidad y la opacidad de la inteligencia artificial. La IA, por definición, es compleja y todos sus procesos más todavía. Pero es que la toma de decisiones suele ser bastante opaca. Es así. ¿Qué impacto tiene todo esto? Pues que dificulta la comprensión y el diagnóstico de por qué se toman ciertas decisiones. Porque una vez la inteligencia artificial se entrena o ya la tenemos trabajando, capta datos de nuestra red, de nuestra empresa, capta datos de otras empresas, se informa, cada vez es más grande. Claro, todo esto cada vez hay más datos, es más complejo, es más gordo y luego toma decisiones en base a esto, que a nosotros se nos pueden escapar. Entonces, esto es uno de los desafíos, como digo, lo he puesto en segundo punto, para mí el más grande son los falsos positivos y luego la complejidad. El tercer punto, un poquito menos importante, pero también muy importante, es la dependencia de los datos de calidad. Llevo diciendo desde que empezaba a hablar que la inteligencia artificial se basa en los datos que tiene, se nutre, pero claro, tiene que ser, se basa de muchos datos, pero estos datos tienen que ser de calidad. No sé, si nosotros le metemos muchísimos datos, pero que al fin y al cabo son banales, no le sirven para tomar decisiones, de poco le vale a la inteligencia artificial. ¿Qué impacto tiene nutrirse de pocos datos o de mala calidad? Pues que los datos estos sesgados o insuficientes llevará a cabo que la inteligencia artificial tome decisiones incorrectas o sesgadas por esa falta de datos. Cuarto punto, cuarto desafío, la adaptabilidad. Los atacantes cada vez más, y ahora lo veremos en otra diapositiva, pueden aprender a cómo aprende y cómo es capaz de reaccionar la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que pueden adaptar sus tácticas de ataque a todo esto. Entonces, las amenazas pueden ser más críticas si la otra parte sabe cómo vamos a reaccionar. Por eso es muy importante que tengamos muchos datos y que estos datos sean de calidad, para que cada vez sea más difícil que los atacantes diseñen una alternativa o diseñen una estrategia capaz de burlar a a nuestra inteligencia artificial. Perdón. Esto al principio podía pasar más, cada vez pasa menos, afortunadamente, pero si el atacante que hay detrás es un atacante o un grupo de personas, porque ahora veremos los retos que tiene en el futuro la ciberseguridad y volveré a comentar este punto. ¿Vale? En medio, hemos visto los desafíos de de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Ahora veremos un tema muy escabroso y que levanta muchísimas ampollas, y son las consideraciones éticas de la IA, en este caso aplicadas a la ciberseguridad. Aquí vamos a comentar una serie de puntos, pero los dejaremos un poquito en el aire para que cada uno saque sus propias conclusiones, porque realmente yo no puedo cerrar estos puntos o no puedo decir el qué o qué hay detrás o cómo queda, porque hay un tema regulatorio, un tema gubernamental, los diferentes gobiernos de los diferentes países están ahora
desde finales del 2023 intentando regular todo el tema de IA y ahora mismo nadie sabe cómo va a acabar a nivel de regulaciones y demás. El otro día lo comentaba con un amigo y era, hostia, cuando hable de esto va a ser como, bueno, ¿a qué huelen las nubes? Bueno, pues realmente va a ser así. Lo voy a dejar un poco en el aire porque es la realidad. No es que yo quiera dejar ahora con la incertidumbre, hostia, nos ha dejado ahora el Carlos así. No, es la realidad. Las consideraciones éticas. La primera es la privacidad de los datos. La primera de todas ellas. ¿Qué cuestión ética nos plantea? Bueno, pues la seguridad, los sistemas de inteligencia artificial aplicados a la ciberseguridad, como he dicho antes, requieren acceso a datos, a grandes cantidades de datos, que algunos pueden ser personales o datos sensibles. ¿Qué consideración tenemos que tener con esto? Bueno, ¿cómo se equilibra la necesidad de la seguridad con el derecho a la privacidad? Aquí acabo de abrir un melón enorme, pero es la realidad. ¿Dónde está el equilibrio? Antes he dicho, en un supuesto ataque a petroleras, que la inteligencia artificial debe saber que si nosotros trabajamos en una petrolera, debe saber que está protegiendo una petrolera. ¿Por qué? Porque en base a ello, si ve que hay ataque a petroleras en otros países o a petroleras de la competencia, si ve que son tendencia los ataques a petroleras, debe actuar. Por tanto, debe saber que somos una petrolera. Ya no que somos Carlos Martínez o Perico de los Palotes, pero sí que tiene que tener una serie de datos que se deben de ajustar a la realidad. Entonces, aquí está el equilibrio. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Después, en base a todos estos datos, el consentimiento y la transparencia. ¿Qué cuestión ética nos plantea? Bueno, los usuarios pueden no estar plenamente informados o no haber dado su consentimiento para que sus datos al 100% sean analizados por la IA. Aquí es otro sesgo. ¿Hasta dónde? Siguiendo con el punto más importante, los datos pueden no haber tenido al 100% los consentimientos. Es decir, el otro día, un tema personal de un familiar, una plataforma de estudio que se había usado incluso para unas oposiciones, ha sido vulnerado. Esa empresa ha sido vulnerada y se le han robado todos los datos. Vale. Fijaros un detalle. Yo actué en consecuencia, se pusieron en contacto conmigo, yo contacté con la empresa afectada y le requerí una serie de información. La información que le requerí es, vale, disponéis del DNI de esta persona. Digo, pero no es lo mismo que se haya filtrado el número del DNI que el propio DNI escaneado. Es diferente. Primero porque la información que contiene una cosa u otra es, si tú transmites el DNI, la fotocopia del DNI contiene muchísima más información que no solo el número del DNI. Y entonces ahí viene el consentimiento y la transparencia. Por ejemplo, este familiar transmitió el número de DNI, pero no la fotocopia del DNI. Vale. En primera instancia puede parecer lo mismo, pero como digo, no lo es porque no transmite la misma cantidad de información. Entonces, esta persona dice, no, yo transmití mi número de DNI para hacer el registro, para hacer, etcétera, etcétera, pero yo obviamente no transmití el DNI. Vale. Esta persona autorizó dio el consentimiento para que su DNI su número de DNI se pudiera transferir entre las distintas empresas del grupo, pero no la fotocopia del DNI. Y esto es lo que quiero, este ejemplo lo pongo para que se vea claramente el segundo punto, que es el consentimiento y la transparencia. Claro, la consideración, ¿cómo aseguramos la transparencia y el consentimiento en el uso de datos? Esto sí que me puedo bajar un poco más porque aquí se debería especificar mucho más cuando nosotros tenemos datos a terceros hasta dónde queremos llegar. Esto todavía no está desarrollado. Yo entiendo y doy por hecho que en un futuro no muy lejano se llegará a este punto. ¿Hasta dónde cedemos nuestros datos? Porque normalmente somos muy felices y cedemos los datos, pero a tope. No establecemos un límite. Entonces, esto creo que en un futuro no muy lejano sí que estará un poquito más regulado. El tercer punto, la responsabilidad. Esto, como he dicho, ha abierto un melón muy jugoso.
En caso de que la IA, hemos dicho antes que la IA toma decisiones, ¿vale? En caso de que la IA tome una decisión incorrecta, ¿quién es el responsable? Esto es así. Como he dicho antes, iba a ser muy, muy tajante y muy frío, ¿no? Pero la IA se basa en tomar decisiones. ¿Quién es el responsable de las mismas? El desarrollador, para que pongo por ejemplo ChatGPT. La empresa que desarrolla ChatGPT es la responsable de las decisiones que toma ChatGPT. Los usuarios que usan esa IA, la empresa que compra esa IA para aplicarla en nuestra empresa, o quién es el responsable de la toma de decisiones. Esto está, iba a decir un claro oscuro, pero no, no. Esto está que nadie sabe quién es el responsable. A día de hoy no está determinado quién debe de salir al paso en caso de que la IA tome decisiones incorrectas, que las puede tomar, como hemos visto antes, las puede tomar bien porque no tenga suficientes datos, bien porque los datos que contenga estén sesgados, no sean correctos, toma decisiones. Imaginaos la decisión que hemos visto antes en la captura de pantalla que he puesto. La IA tomó la decisión de eliminar un archivo y me recomendaba también aislar el dispositivo. Bueno, pues me acuerdo, en diciembre estuve en Madrid en un acto de ciberseguridad y una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es, hostia, ante cualquier amenaza hay que aislar el dispositivo. La inteligencia artificial debe de tener autorización a aislar el dispositivo. Bueno, pues yo a día de hoy no se la doy. Como habéis visto, pero esto es una opinión personal. Y ahora estoy poniendo mi opinión personal, que no tiene por qué ser la buena, ¿eh? Pero como hemos visto antes en la captura de pantalla, yo he dejado que la inteligencia artificial elimine el archivo, pero no he dejado que aísle el equipo. Aún así me lo recomienda, pero ella, la inteligencia artificial por sí sola, no es capaz. ¿Por qué? Imaginad. La inteligencia artificial detecta una amenaza en mi servidor de ERP, el programa de gestión, ¿vale? Y no solo elimina el archivo que ha detectado, sino que además me corta y aísla el equipo. En ese momento, toda la empresa deja de tener acceso al ERP, con todas las consecuencias que ello conlleva. Entonces, tiene que intervenir alguien del equipo de IT para analizarlo, verlo y volver a integrar el equipo en la red o no. Pero de entrada, el impacto que tiene en la empresa es que me lo para la empresa, literal. Hostia, cuidado. Y eso es ahí donde a día de hoy, no, como no está delimitada la responsabilidad y no sabemos, no quiero decir que no sabemos bien cómo va a actuar, que tampoco, pero bueno, yo en este caso siempre dejo actuar hasta cierto punto. El siguiente punto, el uso justo y no discriminatorio. Debemos asegurar que las inteligencias artificiales no discriminan ni perpetúen los sesgos que ya existen, racistas, de género, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, en base a los datos que se va a basar, esos sesgos ya existen en esos datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo garantizamos que los sistemas de inteligencia artificial no actúen de esa manera y siempre actúen de manera justa? Esto es un tema que se debe avanzar en ello, se debe trabajar, no los usuarios, sino los reguladores y las propias empresas de IA. Pero es un tema que está pendiente todavía. En el siguiente punto, estamos acabando, ya vemos el futuro de la IA. ¿Cuáles son las claves? Bueno, pues el primer punto para mí es que siga aprendiendo la inteligencia artificial, ¿vale? Pero cada vez con técnicas más sofisticadas y el aprendizaje más profundo, el deep learning, esto quizás lo habéis escuchado, para que sea capaz de identificar patrones más complejos o más sutiles, cositas más detalladas y que pueda actuar en consecuencia, porque esto mejorará la precisión en la detección. El segundo punto, la automatización con IA y la orquestación. Cada vez más, antes he dicho que hay distintas herramientas, unas que vigilan el endpoint, nuestro dispositivo, nuestro portátil, nuestra workstation,
Por otra parte, nuestra red, por otra parte, los logins que hacemos, cuántas veces nos logueamos, a qué hora nos logueamos, desde dónde nos logueamos, luego la seguridad en el cloud. Bueno, pues todo esto perdón, orquestado, por la IA debe ser capaz cada vez más de tomar mayores decisiones y mejores decisiones en base a lo que vea. Por ejemplo, si yo me logueo a las 3 de la mañana o mi usuario se loguea en Active Directory a las 3 de la mañana desde Sebastopol, pues la inteligencia artificial debe ser capaz de ver, hostia, el Carlos a las 3 de la mañana normalmente no está trabajando, a veces sí, pero por norma no. Pero aparte está en Sebastopol. ¿Cuántas veces ha visitado Sebastopol el Carlos? Hostia, probablemente esto sea un acceso no legítimo, por tanto bloqueamos. Hemos bloqueado el acceso y ya bloqueamos cualquier otra amenaza, porque si ya no se ha accedido ya no se va a hacer nada, ¿vale? Lo que hablo de orquestación, he puesto un ejemplo de una validación, un login, pero podéis extrapolarlo a cualquier cosa. La inteligencia artificial está en una capa superior y en base a todas esas ondas, todos esos accesos, toda esa ciberseguridad que hay debajo, toma las decisiones. Vale. Tercer punto, la defensa predictiva. Cada vez más los modelos predictivos de la inteligencia artificial se basan para prevenir cualquier ataque, cualquier problema que pueda haber en nuestra empresa, en nuestra red, en nuestro equipo, etcétera, etcétera. Predice patrones. Es decir, por ejemplo, si antes de un ataque, desde que se produzca un ataque, se suele ejecutar una serie de programas o una serie de, bueno, pues la ciberseguridad, su futuro es identificar esos patrones, identificar y adaptar, una vez identificados, adaptar las medidas para que esto no tenga un efecto negativo. El análisis de comportamiento, esto lo hemos dicho antes, cada vez más sabrá más, ¿vale? Monitorea y analiza el comportamiento de los usuarios también. A veces nosotros le llamamos que hay los reyes del triple clic, ¿vale? Dentro de una misma empresa hay gente que actúa de una manera y gente que actúa de otra. Bueno, pues eso la IA lo debe de saber para actuar en consecuencia. Cada vez, como hemos dicho antes, el punto 1, cada vez más detalle, cada vez más concreto el aprendizaje que pueda tener y la reacción que pueda aportar. Vale. Aquí, esto lo he dicho antes que lo hablaría, el desarrollo de la IA adversaria. Claro, ¿a qué me refiero con esto? A la creación de sistemas de inteligencia artificial desarrollados para probar la resistencia de nuestra propia inteligencia artificial. Aquí es el pez que se muerde la cola. Este es el futuro. Cada vez tenemos que estar más preparados para ello, porque cada vez la inteligencia artificial está más presente en la ciberseguridad y debemos estar preparados para estos ataques cada vez más innovadores, también basados en IA. El penúltimo punto, la seguridad de la inteligencia artificial, que va ligado con este, a los contraataques de la inteligencia artificial. Cada vez se va a volver más fundamental la inteligencia artificial, no tenga ayuda en la ciberseguridad, pero nos tenemos que proteger frente a la propia inteligencia artificial. Esto es un reto a futuro súper importante y que debemos de estar atentos a ellos, no nosotros como espectadores, sino las empresas, cómo desarrollan todo esto. ¿Vale? Y el último es la integración de la IA en blockchain para ciberseguridad. Y aquí añado un concepto que no suelo usar en ciberseguridad, que es el concepto de blockchain. Blockchain se basa en algo que no puede ser cambiante porque está deslocalizado. Y ahí viene la combinación de blockchain con inteligencia artificial. Ofrece nuevas formas podríamos decir, ofrece nuevas formas de asegurar o securizar transacciones de datos. Sobre todo aquí lo veo en las transacciones, que cuando hagamos una transferencia, que la transferencia realmente vaya donde tiene que ir, porque hay una cadena de bloques que asegura que la cuenta corriente donde tiene que ir el destinatario es legítima, porque esto también nos hemos encontrado con desgracias que han pasado en diferentes empresas, y aquí sí que el blockchain tiene lugar, tiene sitio para establecerse de la mano de la ciberseguridad y
todo orquestado con la inteligencia artificial. Asegurar que yo soy quien soy, que el destinatario es quien es y que el medio es el medio correcto. ¿Vale? He intentado, estoy acabando ya, he intentado meter en esta presentación todos los conceptos actuales y futuros de la ciberseguridad, previamente diciendo por qué es importante la ciberseguridad. Y nada, y ahora os dejo la opción de si tenéis alguna pregunta y estaré encantado de responderla. Sí, Agustín, gracias, Carlos. La verdad, me parece súper interesante, especialmente el tema que comentabas, ¿no? Lógicamente el chat está abierto en el caso que alguno de vosotros tenga cualquier pregunta. Yo estaba preguntando, Carlos, también has comentado el tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa si un sistema se equivoca? Pero sí. ya no tanto abordando el tema de la IA, ¿qué pasa si un sistema de ciberseguridad tradicional se equivoca y deja pasar un paquete que es un malware y ataca el sistema? ¿De quién es culpa? Mira, esto pasó y lo puedo decir. Había el sistema de seguridad, todos conocéis el ataque del Clinic, del Hospital Clinic de Barcelona. Mm. Tenían un sistema de ciberseguridad y lo tenían bien puesto, pero llegaron a atacar. ¿Por qué? Porque hubo una persona que cometió un error. Entonces, es responsabilidad de la persona en cuestión del error. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lo he dicho en la segunda diapositiva, me parece que era la segunda o tercera, inteligencia artificial versus la tecnología tradicional. Mm. Yo puedo diseñar un firewall, puedo configurarlo y me puedo equivocar. Yo puedo hacer una regla y me puedo equivocar. Y por ese error mío pasa el paquete y se produce el desastre. Pero fíjate que tanto en lo que te he dicho del Clinic de Barcelona, hay una persona que ha cometido un error, como si la ciberseguridad no está bien configurada, he sido yo el que he cometido el error. Está muy claro el responsable. Si yo he configurado el firewall y no está bien configurado, la responsabilidad es mía. Me he equivocado. Otra cosa, pero esto también tiene un responsable muy claro, es que la versión de firmware o la versión del firewall en cuestión o la protección que tú tengas en tu endpoint tenga un bug, tenga un problema, tenga un error y ese error haga que se filtre o que tengan un problema de seguridad. Entonces, el responsable es el fabricante. Mm. Fíjate que he puesto tres ejemplos. El usuario final, el implantador, en este caso no he puesto yo, o el fabricante de la herramienta. Pero fíjate que no hay duda, depende de lo que haya pasado, no hay duda de quién es el responsable. Sin embargo, con la inteligencia artificial esto cambia totalmente. Muy interesante. Y al final vemos que al final todo recae en lo mismo, ¿no? Que los datos realmente son el petróleo de, Así es, de cualquier sistema. Por lo así es. que comentabas también, ¿no? No sé si una empresa como Darktrace o Vectra AI, ellos te especifican exactamente qué hacen con tus datos, la privacidad, si son anónimos, si no, o es un poco oscuro ahora mismo. A día de hoy debo decir que es un poquito oscuro. Sí que la mayoría que dicen, igual que Apple, por ejemplo, con nuestros teléfonos o nuestros portátiles o nuestros dispositivos, te dicen que nunca almacenarán contraseñas, que nuestros datos son seguros, que tal. ¿Vale? ¿Nos lo creemos? ¿Nos lo creemos? Es lo que he dicho antes, de a qué huelen las nubes. ¿Te lo crees? Ujú. Si tú tienes una Alexa en casa, ¿te crees que no te está escuchando cuando hablas con tu mujer en casa o con tu pareja? Porque eso es una fuente de datos increíble, increíble. ¿Te crees que no la van a aprovechar las grandes tecnológicas? Yo tengo mis dudas. Yo, entonces, no sé lo que hay, y a cada uno tiene que opinar, pero yo tengo mis dudas. Y yo la verdad estoy bastante alineado contigo también, porque al final si te lo piensas a título personal, tú tienes un algoritmo de AI o lo que sea, Sí, si tú no recoges los datos, no vas a mejorar suficiente como alguien que sí que los va a recoger, por lo que perderás competitividad sí o sí. claro. Es Nosotros, yo complicado. por ejemplo, trabajamos con algunos fabricantes que se hace, una vez tú haces el onboarding de la tecnología, Sí. te crean el adversario digital.
¿vale? Ujú. Te piden una serie de datos para trabajar con ellos. Es que realmente te lo dicen. Por ejemplo, lo que he dicho antes de una petrolera, ¿no? Si tú eres una petrolera, tú tienes que especificar cuando contratas ese servicio que tú eres una petrolera. Pero lo que te dice el fabricante es, no porque a mí me interese, sino para protegerte a ti. Porque si yo veo que los ataques a las petroleras son tendencia a nivel mundial, te podré proteger mejor. Entonces, claro, tú te quedas, y dices, ah, vale, lo hacen por mí. Vale, pero ya sé que van a trabajar con mis datos y que mis datos, si a mí me atacan, lo va a saber todo el mundo. Vale, ¿hasta qué punto o de qué forma lo va a saber el mundo que me han atacado? Es que, como he dicho, a nivel ético y a nivel, la IA despierta muchísimas incógnitas que a día de hoy, a febrero de 2024, es un tema que no está claro. No está claro, simplemente lo podéis ver con que los países no nos ponemos de acuerdo en una regulación de IA. Italia va por un lado o Francia y España va totalmente por otro. Entonces, claro, es que es lo que he dicho. Sí, yo soy partidario totalmente, es el futuro, pero a día de hoy hay que trabajarlo mucho, 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 mucho. ¿Hasta dónde? Y hasta dónde llega mi información, cómo llega mi información, porque no debemos olvidar la importancia de la privacidad, porque nuestros datos nos definen. Entonces, que nuestros datos lleguen a según qué sitios y según qué forma, podría llegar a ser perjudicial para nosotros. Muy Podría. interesante, No digo, Carlos. no digo que lo sea. Teníamos una pregunta de Sí, Roberto, que Roberto ha levantado la mano. ¿Puedes abrir el micro, Roberto, y comentarlo? Hola, ¿qué tal? Nada, bueno, enhorabuena por la exposición, Carlos. gracias. No, yo quería plantear un poco en el que, pues, al final todo el mundo ya, pues, todas las empresas están conectadas a la red en mayor o menor medida. Entonces ahí Así ya, es. ya estamos abriendo las puertas al infierno de la seguridad. Pero el problema es que no todas las empresas tienen esos recursos para gastarse ese dinero, por decirlo de alguna manera, en estos dispositivos que tampoco son baratos, ¿vale? Vamos a decirlo claro. Y eso yo creo que eso es sobre todo por donde empieza todo, básicamente. Tú a una pequeña empresa, a una pequeña pyme, que al final tiene que mandar facturas por internet, tiene que meter facturas en el FACE del Estado, tiene que hablar con un hospital, bueno, lo que sea. Le dices, no, mira, tienes que gastar en dispositivos 30.000 euros. Pero además, no una vez. Te dices, tienes que estar, esto es la cuota Netflix, como se llama ahora, ¿no? O sea, todos los meses tienes que pagar para que el dispositivo actualice, sea inteligente y te vaya parando los goles que te puedan meter, por decirlo así. Así es. Claro, Así es. y les dices, bueno, pues estos son 2.500 todos los meses, te dice, pero esto ya no son los 30 que me cuesta el aparato, estos son 30 al año más 30 al aparato, claro, ya empieza a cambiar un poco la cosa. Claro, tú dices a una persona o una pyme que gana 120.000 euros al año en EBITDA, que se gaste 60.000 o 40.000, un tercio de su EBITDA en este tipo de tecnología, y te dicen que prefieren que les infecten. Es que te lo digo yo porque yo conozco a muchos, ¿sabes? Es así, pero es lo primero que he comentado al principio de la exposición. Hay niveles y es poderoso caballero don dinero. Hostia, pues las empresas que no se puedan permitir llegar a cierto nivel de seguridad, pues tendrán un nivel inferior. Porque es que realmente, como dicen, es que no pueden. Es que no pueden, porque tal y como está el mercado, y cada vez más, es que vamos a un modelo de suscripción y es que hay que pagarlo. Y si no lo pago, si no lo pago, te corto y te deja de funcionar. Porque como se nutre de mi base de datos, Sí, te o corto tienes el un acceso a mi hierro, base de datos. o tienes un hierro, que es lo de siempre. O sea, Exacto. al, Sí, sí, al sí, final sí. tener una cosa no actualizada es como no tener nada. Correcto, ¿Sabes? Porque al correcto. final, yo siempre he dicho que primero se crea el virus y luego el antivirus. Esto yo creo que siempre ha sido así. Primero es un poco eso. Sí, Entonces, claro, yo sobre todo lo pienso claro, es que al final tú a IBM no le tienes que decir que se gaste dinero en esto, cuando es su trabajo, ¿vale? Pero a una pyme que al final el 90% del tejido español, por decirlo así, de la península, así es, son pymes. así es. Ahí es donde yo creo que realmente, claro, tú dices, hay soluciones, 40 watts, y tal,
pero que ninguno te dice, no, no, mira, esto, porque es verdad que los antivirus llegaron a un punto de una cuota mensual relativamente baja para ponerla en los Sí, ordenadores, bueno, eso digamos que era más llevadero. Y como dices tú, yo creo que la gente se pone el antivirus y dice, "Ah, yo ya estoy protegido y aquí no me va a pasar nunca nada más". Pero como tú dices, tú tienes una QNAP de Synology, eso no tiene antivirus, ahí se te cuelan y te hacen pues un destrozo. te hacen un destrozo. Pero bueno, la gracia, también nosotros, consultoras como la nuestra, como Adecua, estamos para eso, para ver, oye, pues Roberto, venga, vamos a ver, ¿qué empresa tienes? Venga, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puedes llegar tú? Pues bueno, pues con los recursos que tenemos vamos a priorizar y vamos a proteger esto y esto. ¿Podríamos llegar a más? Sí, bueno, podríamos llegar a más, pero con esto, bueno, ya estamos bastante protegidos, ¿vale? Y es así, es la gracia nuestra, por ejemplo, en el caso Adecua, es que te hacemos el traje a medida. Pues nos adaptamos, es lo primero que he dicho. Las empresas no pueden llegar a todo. ¿Vale? Nosotros trabajamos con grandes multinacionales a nivel mundial, que bueno, que de 1 millón de euros, pues toma, aquí está. Pero no es así, más en España, como bien dices, la mayoría del tejido empresarial son pymes, son pequeñas y medianas empresas, incluso a muchos autónomos. Sí, ¿Vale? sí. Un arquitecto se hizo polvo, el pobre hombre, le entraron a su casa, al ordenador de su casa y le fundieron el ordenador, todos los planos, un arquitecto. Sí, yo conozco un abogado que le pasó exactamente lo mismo. Un Pues pequeño claro, despacho de abogados que tiene, abrió un correo, le encriptó todo y ya, y ya está. dijeron o pagas o pagas. Ya está. Pues ya está. Claro. Es que eso también lo que dicen las autoridades, no se debe de pagar nunca. Bueno, pues yo te puedo decir que en 2 casos le he dicho, uno fue el arquitecto, digo, chico, pues podemos pagar y ver qué pasa. Ya. Y en este caso pagó y pudimos desencriptarlo todo. Yo esto de entrada, no se debe pagar nunca. Bueno, si te va la empresa o te va la vida en ello que te arruinan, pues a lo mejor sí. No todo es blanco o es negro, hay que verse en la situación. Por eso es lo que te digo. Nosotros intentamos hacer el traje a medida, intentamos adaptarnos al cliente y en función a ello, pues se aplica una serie de medidas u otras. Ya. No, no, sí, al final yo por eso al final pregunto muchas veces de si habrá algo, o sea, yo creo que al final el futuro, aparte de que, como bien dices, todo el mundo tiene que invertir en ciberseguridad, creo que los propios dispositivos que empiecen a vender, o sea, es que al final el mayor problema, como digo yo muchas veces, el propio router que te pone el proveedor de Internet es el que todos sabemos que son una castaña, por desgracia, pero creo que por ahí es donde debería empezar todo, ¿sabes? Pero claro, lo queremos todo, queremos que el router sea, hablando un poco más la hostia, pero queremos pagar 20 euros al mes de línea. Claro. Y al final, el dinero del pobre va a la tienda 2 veces, y esto es un hecho. Entonces, bueno, yo creo que está interesante. O sea, al final, como dices tú, es un. O sea, yo creo que la ciberseguridad, yo que trabajo en medicina, es como la prevención. Hay que prevenir, no curar. ¿Sabes? O Hay que sea, prevenir para que no pase nada. Yo pongo esto para que no pase nada, es lo primero que he dicho. Y luego piensa los intereses de las empresas, Roberto. Piensa que al operador de turno, al Telefónica que te pone el router, que es una castaña porque ha llegado a un acuerdo con Huawei que compra los routers a 3 euros. Y le da igual si a ti te entran o no te entran. no, Entonces, claro, en el mundo que vivimos, luego, aparte de encontrar el equilibrio, pero en el mundo que vivimos, vuelvo a repetirlo por mira, tercera vez, poderoso caballero de un dinero. el otro día hablaban un poco de que la responsabilidad también de los virus tenía que ser un poco parte de las empresas de comunicaciones y lo achacaban un poco también como a los camioneros. Tú sabes que un camionero que transporta comida, si en el camión va droga, al camionero le enchufan, por decirlo de alguna manera, le multan. Sí, sí, sí. Claro, es que al final las compañías telefónicas, que también son las que transmiten un poco o en sus infraestructuras todo este tema de datos de encriptación y tal, es que nunca les pasa nada. No, Ya, ya, no pero porque la regulación que hay así lo permite. Nosotros, por ejemplo, Anchanet, de la operadora, que es, como he dicho antes, es una operadora en chiquitito, una telefónica en pequeñito. Claro, nosotros hicimos una inversión muy grande para tener unos sistemas de capa 7 capaces de parar porquería. ¿Por claro, qué? Primera,
porque contra menos porquería ande por la red, mejor ir a la red, tanto una red pequeña como una red de operador, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, ya solo por rendimiento a mí ya me merece la pena. Ya. Hostia, es que tus líneas son caras, sí son caras, pero es que mira cómo van. Ya. ¿Pero por qué van así? Porque he hecho una inversión muy grande. Claro, si a mí me diera igual, yo cobrase las líneas, como dices, a 20 euros la telefónica de turno, o es igual, una Digi. FTTH de esta, Sí. sí, bueno, que le da igual, es que le da igual, le da exactamente igual. Que ya sí, sé que se mueve malware, se mueve mierda en la red, pero me lo dan igual. Pero Es que ellos yo son los necesito que líneas, ya está. Claro, pero ellos son los camioneros de la mierda, hablamos un poco. Sí, pero no hay una legislación de que a mí como operador, porque a ti te entre un virus con una línea mía, me pase nada. Ya, En ya. el momento que la legislación cambie, las operadoras cambiarán. Claro. Es que yo creo que por ahí Pero tiene que... pongo en duda a día de hoy o en el corto plazo que vaya a pasar nada de esto. No, yo lo dejaba eso por encima, porque al final... Roberto, ¿no te he escuchado? Sí, 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 te escucha. Ah, Que digo que al final, eso es un poco lo que yo planteaba, vale. digo, es que al final las operadoras son las que transportan todos estos virus. Y ellas como dicen, mira, te pongo Así un es. paquete de aquí a aquí. Sí, sí, es así. Pero como no pasa nada, pues no hacen nada. Ujú. Bueno, pues nada, era un poco puntualizar eso, ya está. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Roberto. No sé si queda alguna pregunta más, sino igualmente en el correo de agradecimiento del webinar de hoy os pondremos el contacto de Carlos para que podáis contactarle y seguir hablando sobre ciberseguridad. Así que nada, Carlos, muchas gracias por la sesión de hoy, me ha parecido súper Gracias, interesante. Hemos gracias a acabado un poco más vosotros. tarde, pero creo que ha valido mucho la pena. Sí, pues sí. Eh, Así que nada, gracias a todos y que tengáis un feliz día. Gracias a todos. Gracias. Gracias, un saludo, hasta luego. Hasta luego. Adiós.